Dios le bendiga, le habla su hermano evangelista Sergio Antonio de la Rosa. Quiero hablarles sobre un tema que se está moviendo mucho en las redes, sobre todo en las noticias, sobre el pastor que tuvo la revelación de parte de Dios sobre un juicio a esta nación de un terremoto, maremoto, que va a causar más de 80,000 muertos o 70,000 muertos, según la revelación que Dios le dio. Pero yo no quiero o vine a hablar sobre la revelación si es de Dios o no le dio, pero sí quiero hablar sobre temas por qué Dios revela su juicio. ¿Para qué Dios lo hace? No solamente para causar temor en el pueblo, para que haya arrepentimiento, sino también que hay otro punto que Dios quiere a través de revelar ese juicio para la iglesia o para la persona que lo escuche. Entonces, ¿por qué Dios revela su juicio? Entonces, para mi entender, Dios no le revela su juicio a todo el mundo. Dios nos revela juicio a todo el mundo. Si leemos la palabra en Amós, en el libro de Amós, capítulo 3, versículo 7 dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Entonces da a entender que Dios le revela a sus siervos los profetas los planes que tiene que hacer, o cuando viene una ira o Dios va a traer un juicio a la tierra, se lo revela a sus hijos los profetas, a los siervos, a los que les sirven, a los que le buscan. Y lo podemos ver en Abraham, cuando Dios quería destruir a Sodoma. Primero habló con Abraham, se lo reveló, se lo comunicó a Abraham porque era su amigo y lo amaba. Y también dice en Jeremías 23:18, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿O quién estuvo atento a su palabra y la oyó? O sea, Dios le está diciendo a Jeremías, ¿quién tuvo los secretos? ¿Quién buscó su rostro? ¿Quién estaba con él en la intimidad para él revelarle o para él hablarle? Entonces le está diciendo que Jeremías era el único profeta en ese momento genuino de él, y esa era una señal que ningún profeta podía hablar porque ninguno lo buscaba y ninguno tenía intimidad con él. Entonces nos da a entender que Dios le revela sus juicios, sus ideas, los planes que él tiene. Es aquellos que son sus hijos, sus siervos, y aquellos que tienen intimidad con él. Si no tiene intimidad con el Padre, si no tiene una relación con el Padre, Dios no puede comunicarte ni sus planes ni su juicio que Él piensa traer a la humanidad. Entonces tiene que tener una intimidad con Él, tiene que tener una comunicación con Él y ser un hijo de Él. Amén. Entonces, lo otro es, para que intercedas. Dios revela juicio al ser humano o sus planes es para que intercedamos. Dice aquí, para que intercedamos por el pueblo o por personas. Dios no puede revelar un juicio, sea un hermano, sea un familiar, sea un amigo, para que intercedamos por él, para que Dios tenga misericordia y no sucede nada, y no pase nada, no acontezca lo que Dios le ha revelado. Entonces, la palabra dice que hay un solo mediador entre Dios y el hombre. Pero dice, a donde leímos, que Dios está deseando que uno se pare a la brecha, ni que sea uno, para que interceda, para que Dios no la destruyera. Entonces, hay un solo mediador que es Jesús. Pero cuando Dios dice que Dios quiere que uno se pare frente, significa que Dios quiere, es como cuando hay un juicio, que está el juez, está el abogado y está el acusador. Y el acusador se para, o el que va a ser juiciado se para delante del juez y habla para que el abogado entonces hable con el juez y pueda traer un veredicto a favor. Entonces, ¿qué Dios nos dice? Que cuando dice que no halló uno que se parara el frente, uno que se pusiera en la brecha a interceder para que el abogado entonces hable con Dios, y entonces que Jesús hable con Dios, y entonces Dios tenga misericordia y no traiga el juicio que dijo que iba a hacer, y no perdone y no suceda lo que dijo que iba a suceder. Entonces
No había uno en ese momento, en ese lugar, en ese pueblo, en esa nación. No había uno justo que se parara al frente a interceder. A ninguno le importó el juicio de Dios. Ninguno se paró. Pero mire lo que me sorprende aquí. Que Dios dice que no halló uno que se parara brecha para que intercediera por su nación. Pero no por el diablo, no es por los demonios, para que no destruyera. No, es para que Dios no destruyera. O sea, la intercesión era para que Dios, el mismo Dios, no derramara su juicio, no hiciera lo que dijo que iba a hacer, juicio que reveló que iba a hacer. Entonces, cuando Dios revela un juicio, es para que el pueblo se ponga a la brecha, interceda, para que Dios sea, porque a veces no es el enemigo, a veces no es el diablo todo, a veces Dios que nos permite, a veces Dios quiere que interceda para que por él mismo no haga lo que iba a hacer. O sea, para que la ira de Dios no caiga sobre la tierra, para que el juicio que dijo no suceda. Y a nadie le importó pararse, a nadie le dolió lo que iba a pasar, a nadie le importó lo que iba a hacer Dios, y no se paró, y dice que vino su ira y destruyó a todos. Entonces Dios nos está diciendo a nosotros como pueblo, cuando Dios nos revela un juicio, es para que el pueblo se interceda, para que el pueblo se levante a orar, para que el pueblo se levante la brecha y le pida a Dios misericordia y le pida a Dios que nos perdone. Dice la palabra que Abraham intercedió por su sobrino. Oye, Dios le dijo que iba a traer a Sodoma, iba a destruir a Sodoma y a Gomorra. Y dice que se paró a interceder. Dios le dijo, si hay 50 justos, Él no lo iba a destruir. Y fueron bajando hasta que le dijo, si hay un solo, por amor a ti no lo iba a hacer. Pero Abraham sabía que su sobrino estaba en ese lugar. Y por eso Abraham estaba hablando con Dios, para que tenga misericordia y no la destruyera por Lot. Pero cuando Dios determina hacer algo, lo va a hacer. Y dice que le dijo, o sea, dice que mandó a sus ángeles para que sacaran a Lot, pero la destruyó. Pero por amor a Abraham y por Abraham interceder por Lot, no permitió que la destruyera con él, sino que permitió que lo sacara para así entonces Lot no muriera. Entonces la intercesión es importante, por eso Dios nos revela, es para interceder, es para que nosotros intercedamos por la familia o por lo que Dios nos revela, para que nos paremos a la brecha, para que Dios tenga misericordia. Entonces aquí vemos también en Habacuc, Dios le dice en Habacuc 2:3, le dice a Habacuc, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que la leyera en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no te tardará. Dios le está diciendo a Habacuc sobre el juicio, le está diciendo que aunque la visión tú lo ves que tardare, como quiera va a suceder. Aunque la visión tarde, como quiera va a pasar. O sea que no importa el tiempo que tú crees que dure, aunque quiera Dios lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Dios tenía ya eso determinado por hacer. Pero lo que me sorprende no es lo que Dios le dijo que publicara o que escribiera en la tabla, sino es que Habacuc y Dios tenían esa conversación entre ellos. Mira que si tú te pones a leer el libro de Habacuc, Dios nos manda a Habacuc que pregonara o que declarara el juicio que estaba por traer a esa nación por el pecado que tenía. Y Habacuc estaba orando por eso. Habacuc estaba pidiéndole y exigiéndole a Dios que por qué no viene juicio, por qué hay tanta maldad, hasta que Dios le declara cuáles son sus planes y qué es lo que iba a hacer. Pero nunca Dios le dijo a Habacuc que lo declarara. Era una conversación entre ellos. O sea, lo que te quiero decir que hay juicio o hay revelación que Dios te da, pero es para ti. No es para que lo cuentes, no es para que lo divulgues, es para que tú intercedas, es para que tú reúna tu iglesia o reúna tu grupo de intercesores o para que tú misma te tranque en el cuarto, interceda y ore, no para que lo divulgues.
porque hay mensajes que Dios te dice que lo diga, pero hay mensajes que son para que tú ores, para que tú intercedas, para que tú sea que te meta a la brecha por tu nación, por tu pueblo, porque un solo, dice la palabra, que se meta a interceder por su nación, con eso Dios tiene, Dios puede perdonar, Dios puede hacer que retratarse de su ira y no permitir que suceda. Entonces hay revelaciones que Dios te da, pero es para ti, no es para que lo divulgues, es para que tú ores, intercedes o hable con grupos de personas que intercedan, que sean intercesores y se metan en la brecha junto contigo. Entonces, ¿para qué Dios revela juicio? Para que intercedamos, para que nosotros nos metemos en la brecha, para que Dios tenga misericordia. Lo otro paso es para que lo divulgue, o sea, para que lo declare a los demás. Entonces, como Dios le reveló al pastor que le dijera a la nación, ya eso es diferente. Y por ejemplo, Elías, Jeremías, que Dios le dijo que le dijera al pueblo tal y tal, tal. Así mismo le dijo a Jonás sobre Nínive, ve a Nínive, y le dio un mensaje para que el pueblo se arrepintiera. Ahora, ¿por qué Dios dice, manda o revela juicio y dice que lo divulgue, que lo diga? Porque aquella nación de Nínive, un ejemplo, no conocía de pecado, no sabía, y Dios es Dios justo. Dios no podía traer un juicio sin primero declararle o revelarle la palabra, sin primero decirle para que se arrepienta, porque entonces su juicio no iba a ser justo. Entonces Dios no va a traer juicio a la tierra si primero no habla, si primero no manda un mensaje para que el pueblo se humille, para que el pueblo reconozca su mal camino y para que el pueblo se postre. Entonces, cuando Dios manda divulgar un mensaje porque hay un arrepentimiento, es porque ese mensaje va a traer un arrepentimiento, es para que el pueblo sepa, para que cuando venga el juicio de Dios sea justo, y no fue porque Dios no hizo justicia. Si Dios no hubiese mandado el mensaje con Jonás a Nínive y la destruye sin decirle, entonces no fuera un Dios justo. Entonces Dios es tan justo que antes de mandar un castigo, primero te avisa, primero nos habla, primero nos dice, para que nos arrepintamos y no venga el juicio y no suceda. Entonces cuando Dios revela un juicio y dice que lo diga, es porque quiere que se arrepientan, porque quiere que reconozcan y para que sepan, para que cuando venga el juicio no diga que no hubo justicia, que Dios no fue justo. Entonces Dios manda juicio para que aplicar su justicia y para que el pueblo se arrepienta, para que se arrepienta de su mal camino. Ahora bien, para que conozca tu corazón. El otro punto es para que conozca tu corazón. ¿Por qué digo esto? Porque Dios le dijo a Jonás, ve a Nínive para que pregone y hable. Y entonces el pueblo se arrepienta y de su mal camino y el juicio no venga a su tierra. Pero el problema es que Jonás tenía un problema en su corazón con el pueblo de Nínive. El pueblo de Nínive era un pueblo muy perverso, muy malvado, era muy sangriento, muy marginal, muy malo. Y Jonás entendía que el pueblo no merecía el perdón de Dios. Incluso lo dice en el capítulo 4, que él sabía que el pueblo se iba a arrepentir por causa del mensaje. Él sabía que el pueblo iba a escuchar y Dios no lo iba a perdonar. Y él entendía que ellos merecían el juicio, que ellos merecían ser castigados por Dios. Y Dios le dijo, es que ellos son inocentes, no, ellos no saben ni cuál es su mano derecha ni su izquierda. Entonces yo tengo que ser justo y tengo que revelarle antes que venga el castigo. ¿Y qué pasó con el pueblo de Nínive? Se arrepintieron, no se metieron en ayuno, en silicio, porque vieron y se arrepintieron cuando escucharon la palabra. Entonces, hay muchos, lamentablemente, profetas, hombres de Dios, que a veces tienen el corazón mal. Porque Nínive era malo. Nínive era un pueblo sanguinario, era un pueblo malo. Pero el corazón de Jonás estaba peor que el pueblo de Nínive.
El corazón, oye, el profeta que tenía que llevar la palabra, el profeta que representaba a Dios en la tierra, tenía el corazón más duro y peor y más perverso que el pueblo de Nínive. Porque cuando tú no aceptas o no quieres que otra persona sea salva o se humille o sea perdonada por Dios por no dar mensaje, entonces significa que tu corazón está peor que aquella persona. Sea el vecino, sea un pueblo, sea una persona que te hizo algo, que te hirió, el profeta no puede tener ese rencor, porque cuando Dios le dé el mensaje de cualquier juicio sobre esa persona, tiene que decirse y tiene que orar, tener compasión. Samuel dice que cuando Saúl fue desechado, él lloró y Dios tuvo que decir, ¿para qué sigue llorando si ya yo lo deseché? Pero a él le dolió porque él amaba a Saúl aunque estaba mal, aunque fue desechado. Entonces, si Dios nos revela juicio sobre algo, sobre alguien, es para que tengamos compasión y misericordia y perdonemos. Es para que oramos, para que Dios tenga misericordia de esa persona o de esa nación, sea la perversa que sea. Nosotros tenemos que orar. Un intercesor no puede tener nada en su corazón, porque entonces va a ser de obstáculo para interceder. Porque si tú tienes ira contra alguien en tu corazón y Dios te dice, da una palabra o mira, te revela un juicio que va a venir sobre esa persona si no se arrepiente. Si tú no lo dices porque tiene algo con lo de esa persona, entonces tú estás peor que esa persona. Porque Dios quería tratar con el corazón de Jonás. Dios sabía de Jonás y Dios sabía que Jonás no quería saber del pueblo de Nínive, mas mientras tanto a él que él quiso. Mira que Jonás decidió irse a otro lugar. ¿Y qué provocó Dios? Una tempestad, que un pez lo tragara. ¿Y a qué? Para llevarlo a su lugar. ¿Por qué? Porque Dios quería sanar el corazón de Jonás. Dios quería tratar con el corazón de Jonás. Y a veces hay personas en el pueblo de Dios que tiene algo contra alguien, Dios le revela y le da palabra, es para sanar el corazón de esa persona, no está más para que esa persona que a él le da el mensaje le diga para que se salve, sino también para tratar con él, contigo mismo. A veces Dios usa profeta y le revela profetas sobre juicio porque quiere sanar su corazón, porque hay profetas que no quieren herir su ego, su orgullo, porque hay profetas que para que sepan que es profeta, prefiere que pase el juicio, que suceda, aunque mueran personas. Que si Dios te revela que va a caer o va a pasar un juicio, porque la gente diga, no, eso es mentira. Entonces hay personas que dicen, para que vean que yo soy profeta, yo voy a orar a Dios para que suceda. No, tú tienes que orar para que Dios tenga misericordia, aunque la gente te vea como falso profeta y no sucede nada. Es mejor tú quedar como falso profeta, pero que Dios tenga misericordia y no suceda juicio, porque tú intercediste por amor a ellos, que tú deseas que suceda para que vean que tú eres profeta y que tú eres el hombre que Dios usa. No, ¿a dónde está el amor? ¿A dónde está el perdón? ¿Dónde está la misericordia? ¿Dónde está? Entonces a veces Dios revela a sus hijos, revela juicio, es para también vean el corazón que ellos tienen. No para que Él vea, porque Él conoce los corazones. Dice que Él le dijo al pueblo de Israel, te saqué y te puse del desierto para saber lo que había en tu corazón, para que sacara lo que había en tu corazón. Entonces, Dios a veces nos revela juicio, es a ver nuestra actitud, nuestra manera con aquella persona o con aquella nación que Dios nos revela juicio. A ver si nosotros o vamos a orar, vamos a tener compasión, lo vamos a humillar delante de Dios. Dice la palabra que Daniel, cuando leyó de los 70 años que iba a estar el pueblo, que Jeremías, Dios se lo reveló a Jeremías, dice que miró a Dios, o sea, volvió su rostro a Dios. ¿Qué volvió su rostro a Dios? O sea, que se humilló, reconoció, se humilló en silicio, en ceniza, en todo. ¿De qué oyó? ¿De qué leyó el libro de los 70 años del juicio que venía? De los 70 años de esclavitud. Daniel dice que volvió su rostro a Dios en humillación. Y eso es lo que Dios quiere, que cuando hagamos juicio, cuando Dios revela juicio, es para que el pueblo vuelva su rostro a Dios. Es para que se humille, es para que reconozca, no es para que diga, no, que yo soy más. No, es que para que tú te humilles, reconozca. Él no estaba, o sea, Daniel no era un hombre que quizás podríamos decir que estaba en ese juicio, porque Daniel
Era un hombre que amaba a Dios, pero Daniel se incluyó, dijo, Señor, perdónanos. Reconoció, dijo, yo soy parte de este pueblo. Es que si viene una catástrofe, no solamente van a sufrir los inconversos, también el pueblo de Dios. Entonces tengo que orar, interceder por todo. Daniel reconoció y se humilló. El pueblo tiene que reconocer. Cuando Dios manda juicio es para que el pueblo se humille. Es para que el pueblo se retrate de su mal camino. Es para que el pueblo reconozca, interceda por la nación, interceda por el inconverso, interceda por su pueblo. Es para que el pueblo se humille en ceniza, en oración, en vigilia. Para que Dios tenga misericordia y nos perdone. Así que el ego no puede estar más grande que la vida, que las almas. Tenemos que postrarnos y reconocer. Y Dios por eso quería tratar con Jonás, porque el corazón de Jonás estaba peor que el pueblo de Nínive. Había más maldad en su corazón que la maldad que estaba haciendo el pueblo de Nínive. Y hay personas que desean mejor la muerte. Hay lamentablemente en el pueblo de Dios personas que desean el juicio, que desean que suceda la cosa nada más para verlo, como Dios cae juicio, como el otro sufre, o para que vean que yo soy profeta y que Dios lo usa y que Dios le habla. ¿A dónde está el amor de Cristo? ¿A dónde está la misericordia? ¿A dónde está el perdón que Dios quiere? Entonces a veces Dios nos revela juicio, es para que nosotros veamos el corazón que tenemos. Si vamos a orar y vamos a derramar nuestro espíritu, nuestra lágrima, aún por nuestro enemigo para que Dios lo perdone, o nosotros lo vamos a alegrar y vamos a orar para que suceda más rápido. Entonces Dios revela juicio para también revelar qué hay realmente en nuestro corazón. Entonces, ya por último, el otro punto es para que te active, te levante y te enfoque realmente lo que Dios quiere que te enfoque. La iglesia o nosotros como pueblo de Dios estamos muy desenfocados de lo que Dios nos dijo o lo que Dios plantó desde el principio. ¿Cuáles son los planes y los estatutos de la iglesia? En eso nos dice al principio de la iglesia cómo la iglesia era, todos lo tenían en común, lo vendían todos, se ayudaban, se amaban, y dice que el Espíritu Santo añadía. Entonces el pueblo se ha desenfocado, o nosotros, la iglesia, nos hemos desenfocado de la visión de lo que realmente Dios llamó a la iglesia. Y a veces Dios revela juicio para que en el pueblo de Dios los que estaban torcidos se arreglen, por los que estaban descarriados, aún estando en el camino, se arrepientan y reconozcan, y el pueblo se levante y se vuelvan a enfocar a la visión que Dios quiere, para que el pueblo vuelva y se recoja y se ponga firme a lo que Dios ha dicho, para que no sigamos entreteniéndonos en la vanidad del mundo, sino que nos enfoquemos que nuestro deber en la tierra es glorificar el nombre de Dios, es hacer el propósito de Dios, es ganar las almas, es arrebatarse al enemigo y enfocarnos en eso. Entonces Dios revela eso a veces, esos juicios, es para que el pueblo se recoja, es para que el pueblo se levante y se meta a la visión. Dice en Hechos 1:7, y les dijo, no os toca a vosotros sobre los tiempos, o saber sobre los tiempos, o las sazones, que el Padre puso en su sola potestad. Dice Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Miren, la gente está preocupada por el fin. Hay muchos, bueno, la Biblia dice en Mateo 24 sobre la señal antes del fin, que vendrá falso profeta, que muchos dirán el Señor, muchos dirán el Mesías, que etcétera, etcétera, rumores de guerra, se levantarán padre e hijo, o sea, está dando señal. Pero hay una señal que es muy importante que dice que cuando el Evangelio sea predicado en toda la nación, entonces ese es el fin. Entonces una señal más grande es esa, de que cuando el Evangelio sea predicado a todo el mundo, entonces ya ahí es que realmente prepárese porque viene el fin. Y ya el Evangelio está casi predicado a todo el mundo. O sea, por eso Jesús le dijo a los discípulos, cuando venían contentos, que vio a Satanás ser derribado de su trono. Porque cuando tú predicas el Evangelio, tú estás derribando la tiniebla. Mientras más tú predicas de Cristo, más la tiniebla va a ser de tu vida. Entonces,
cuando tú más predicas el Evangelio, tú estás acercando la venida de Cristo. Mientras más se predica el Evangelio, estamos acercando la venida de Cristo. Entonces, mientras más prediquemos, más rápido aceleramos el tiempo de la venida de Cristo. Porque aquí lo dice, cuando sea predicado el Evangelio, entonces vendrá el fin. Entonces, ¿qué dice Jesús en Hechos 1:7? Que no preocupemos vosotros sobre los tiempos, cuándo será, cuándo sucederá, no. Que nuestro enfoque sea sobre qué va, o sea, no enfoquemos de cómo va a suceder, que cómo no. Nuestro enfoque es buscar de su presencia, ser lleno del Espíritu Santo y hacer la voluntad del Padre de la tierra. Que ese sea tu enfoque. Predicar, ganar alma. Que temblor, o sea, es preocupante, sé que uno lo piensa, pero en realidad nuestra preocupación principal tiene que ser esa. ¿Qué estamos haciendo para Dios? O sea, ok, está pasando terremoto, el mundo se está acabando, el fin de Cristo ya Cristo viene pronto, pero la preocupación que Dios quiere no sea esa, sino qué estamos haciendo nosotros. Estamos predicando el Evangelio, estamos ganando almas. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Que cuando Cristo venga, como dice la palabra en Lucas 18 sobre la viuda y el juez justo, que cuando venga hallará fe. O sea, ¿qué estamos haciendo? No nos preocupemos si el anticristo ya se manifestó, que ya el mundo se está acabando, que mira las señales. No nos preocupemos de eso. Si viene un maremoto, si Dios decide que suceda, olvídate que va a suceder. Ahora la pregunta mía, ¿qué estamos haciendo cuando eso pase? Si morimos ahora mismo, ¿qué estamos haciendo para el Señor? Estamos predicando, estamos ganando almas, estamos haciendo su voluntad en la tierra. Entonces, eso es lo que Dios quiere, que nos enfoquemos más que toda la cosa. Que no importemos si el anticristo, como dicen en 1:7, no preocupemos ni el tiempo, ni la hora, ni cómo será, sino que nos preocupemos de ser llenos de Él, de buscarlo a Él, de ganar almas, de hacer su voluntad en la tierra. Porque más prediquemos de Cristo, más pronto ve su venida. Así es, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo? Eso es lo más importante, enfocarnos. Dios quiere que nos enfoquemos en lo que Dios nos mandó a hacer, lo que Dios mandó a la iglesia a hacer en la tierra. La iglesia no es para estar en la farándula, ni para estar en la moda, ni para estar. La iglesia está para hacer lo que Dios quiere que hagamos, su voluntad. Y ya Dios nos dio la estrategia, nos dio la orden de lo que debemos de hacer. Así que debes preocuparte más sobre lo que va a pasar. Mejor preocupémonos qué estamos haciendo para Él. Que si Él viene y nos busca o nosotros nos vamos a ir bien. Hicimos la encomienda o lo que Dios nos mandó a hacer en la tierra. Entonces eso es lo más importante. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Espero que este mensaje le toque, le transmita, compartan y que sea de bendición para otros que la escuchen igual que a ustedes. Dios me le bendiga. Hasta aquí su hermano Sergio Antonio de la Rosa, evangelista para Cristo, por su gracia en el nombre de Jesús.